En el corazón de Austin. Ya sea que conozcas a Jesús o estás con nosotros para aprender más sobre Él, nos alegra que estás aquí. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él y tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. Primero, antes de comenzar hoy, vamos a nuestra lectura de las 199 promesas de Dios. Viene a nosotros sobre Salmos 26, que dice: comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón vive para siempre. Esta promesa los debe animar para nosotros a compartir las buenas nuevas de Jesús con todos. No importa que sean pobres, que estén en las calles. Dios quiere que cualquiera que busque de Él no tendrá de qué comer. El corazón de Dios es cuidar de todos los que lo buscan para que puedan vivir para siempre con Él. Si no has encontrado una iglesia, únase con nosotros para servir a nuestra comunidad, que hay muchos que tienen corazón duros, hay muchos que están en la calle, hay muchos que necesitan saber de Dios. Entonces, si te quieres animar, llámanos. Únete con nosotros para servir a la comunidad con el amor de Dios. Ok, esta semana vamos a pasar nuestro estudio en el libro de Hechos y vamos a traer un mensaje titulado Conociendo a Jesús. Antes de empezar, y la semana que viene regresamos a nuestros estudios en Hechos, vamos a estar en el capítulo 8. Comenzando Hechos 8:26 la semana que viene. Pero esta semana vamos a hacer un mensaje especial titulado Conociendo a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que toda la gloria sea tuya, Señor. Padre, llena este cuarto y a los que están escuchando ahí en línea con tu Espíritu Santo, Señor. Buscamos de ti, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Pedimos que tu Espíritu sea que me llenes con tu Espíritu y que sean tus palabras, no las mías, Señor. Padre, ayúdalos a reconocer quién es Jesús. Pero no solamente reconocer quién es Jesús, responder a Jesús como Señor y Salvador. Y al que ya te conoce, anímanos para que sigas caminando en los pasos tuyos del Espíritu Santo. Ayúdalo en su camino, Señor, este día. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. Como les dije, el título de nuestro mensaje de hoy es Conociendo a Jesús. Y nuestra lectura se encuentra en Juan capítulo 3, del 16 al 21. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Si tiene una Biblia Reina Valera, es San Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Viene Mateo, Marcos, Lucas y después Juan. Y después de Juan viene Hechos. Entonces, antes de Hechos y después de Lucas. Ok, nuestro versículo principal va a ser Juan 3:16, que me imagino que es un versículo que muchos han escuchado, pero como muchos hemos escuchado muchas cosas, pero ¿sabes lo que está diciendo la palabra de Dios? Ok, vamos a leerlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué versículo tan increíble. Amén. Que todos tengan vida eterna, los que creen en Él. Wow. El objeto de nuestro mensaje es ayudarte a saber quién es Jesús y por qué vino a animarte en tu camino como seguidor de Jesús.
Como líder en la industria de tecnología, una de las cosas que me encanta a mí son los datos. Vemos algunos datos, vamos a leer unos datos basados en 2 encuestas que se hicieron en los últimos años. La primera es una encuesta realizada en adultos estadounidenses hace un par de años atrás. Y la segunda es una de los adolescentes de todo el mundo, tomada el año pasado. Entonces, ¿qué nos dicen estos estudios? Según un estudio realizado por el grupo Barna de adultos americanos, Jesucristo sigue siendo una figura central en Estados Unidos. Dice que el 92% de los adultos estadounidenses creen que Jesús era una persona real. Ahora, se le hace otra pregunta y dice, el 56% de los adultos estadounidenses creen que Jesús era Dios. Bajó de 92 a los que dicen que Jesús era una persona real. Pero ahora si les haces una pregunta, ¿crees que Jesús es Dios? Bajó ese número 56. Y si le haces esa misma pregunta a los milenios, a los que nacieron del año 80 para arriba, solamente 48% de ellos dijeron que Jesús era Dios. Ahora, el otro estudio dice, una encuesta de adolescentes de todo el mundo el año pasado mostró que solamente 47% de los adolescentes dicen que Jesús fue crucificado. Y solo 1 en cada 3, 33%, creen que fue resucitado de entre los muertos. Y solamente 21% dicen que está activo en el mundo de hoy. Los datos acá nos muestra que nuestras generaciones más jóvenes se están desviando rápidamente de Jesús y de lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Cuando los adultos dejan de creer, enseñar y seguir lo que dice la palabra de Dios, entonces nuestros jóvenes crecen sin fundamentos y permitimos que la cultura y la sociedad influyan y desarrollen sus valores. Qué tristeza. Pero este es el tiempo a donde estamos viviendo hoy en día. Recuérdense, los adultos fue un estudio de adolescentes, de adultos. El otro estudio fue de adolescentes a través del mundo. Quiere decir que todavía hay mucha oportunidad de ir al mundo y predicar el evangelio. Pero tenemos que empezar acá en la casa, acá mismo en su casa, acá mismo en esta ciudad o donde usted está localizado, para enseñar, levantar a otros discípulos y mandarlos para afuera. Amén. Ahora, una pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Ahora, eso depende a quién le preguntas. Le voy a dar un poco de ejemplos de lo que dicen han dicho diferentes grupos. El modernista dice que Jesucristo no nació realmente de una virgen. Eso es solo una pieza de la mitología hebrea. Tampoco hizo milagros. Un grupo que dicen que son cristianos, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue un ser creado y en realidad es Miguel, el ángel, según su teología. Miguel vino a esta tierra y se convirtió en Jesucristo. Su muerte en la cruz no se aplica a la persona común y su resurrección es negada por completo. Qué tristeza. Y este es un grupo que dice que son cristianos. La Iglesia de Ciencia Cristiana dice que Jesucristo no es Dios y su propósito principal era enseñarnos una manera positiva de pensar y vivir. Niegan cualquier cosa negativa o malvada, incluido el infierno
y no quieren juzgar a nadie. Los mormones enseñan que Jesucristo era el descendiente de Adán, Dios y María, y que cuando Jesús apareció en la carne, él era un polígamo, secretamente casado con varias de las Marías de la Biblia, así como con Marta. Es otro grupo que supuestamente se llaman cristianos. Mire, le voy a dar otro ejemplo, pero quiero decir, si hay una organización que dice que es Jesucristo y la palabra de Dios, la Biblia, y otro libro, corra inmediatamente. Ahora, vamos a otro grupo. El Jesucristo de la nueva era, reconocido o predicado, si puedo usar esa palabra, por Oprah, la televista, la que tiene su propio programa y su propio canal, y promete el libro El Secreto. Dice, Cristo está en todas partes. Él está en ti, Él está en mí, Él es la chispa divina que simplemente necesita ser avivada a través del pensamiento, de enfoque profunda y la meditación. Probablemente si escuchas a nuestra cultura o la música, si pones mucha atención, puedes ver que ese mensaje lo dice nuestra cultura. ¿Qué es el problema con eso? Está tratando de decir que nosotros, si pensamos profundamente, podemos ser Dios. Y parece ser como si fuera un mensaje cristiano. Pero mire, recuérdese que el veneno es 99% puro, pero hay un poquito de veneno adentro para que las cucarachas, para que los animales, las cosas se las coman, para que crean que es la cosa real, pues después los mata. Por eso es que tiene que saber su palabra, tiene que estudiar su palabra, para que cuando se le presente algo falso, usted pueda defender su palabra o poder estar firme en su palabra. Pero olvídese lo que digan otras personas. Tengo una pregunta para usted. ¿Quién dices que es Jesús? Usted. ¿Quién dice que es Jesús? Vamos a dar un resumen de lo que dice la Biblia. Le voy a dar las referencias al fin, si usted las quiere referir usted mismo, pero le voy a dar un resumen de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, como dice en mi camisa. Concebido por el Espíritu Santo, es la vez completa Dios y completa, a la misma vez es completamente Dios y completamente hombre. Nació de una virgen y se hizo carne. Vivió una vida sin pecado. Hizo milagros y enseñanzas. Él pagó el precio por ti y por mí en la cruz y se convirtió en un sustituto para pagar por nuestros pecados en la cruz. Resucitó a los 3 días. Después fue visitada por las mujeres en la tumba, sus discípulos en el apóstol alto, en el camino de Emeas, se mostró a 500, fue visitado por su hermano Santiago y el apóstol Pablo lo vio. Él ascendió al cielo y interceda en nombre de su pueblo y regresará de nuevo como juez. Las referencias, si las quiere buscar después, Isaías 7:14, Miqueas 5:2,
Mateo 1:23, Marcos 16:19, Lucas 1:34 al 35, Juan 1, versículo 1 al 2, capítulo 8, versículo 58, Juan capítulo 11, versículo 25, Primera de Corintios, capítulo 15, 3 al 4, Primer Timotea 3:16, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 8, carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Ahora, ¿por qué vino Jesús? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, por medio de Él, pudiera ser salvo. Amén. Amén. Tranquilos, ustedes pueden decir amén. Está bien. Está bien. Ahora, una pregunta común que la gente hace, ¿salvarlos de qué? El pecado entró en el mundo cuando Adán cayó. Le voy a contestar esa pregunta, pero le voy a dar la historia primero. El pecado entró en el mundo cuando Adán cayó. Todos somos descendientes de Adán, el primer hombre, el mejor ejemplo de lo que puede ser un hombre. Usted compara a cualquier hombre, este era el hombre perfecto, hecho por Dios. Representaba a la humanidad. ¿Cómo sucedió? Satanás, pero ¿cómo cayó? Mire, Satanás, un ángel caído, el líder de la música del cielo. La música tiene mucha influencia en nuestra cultura. Fue expulsado del cielo porque quería ser como el Altísimo. Su pecado, orgullo. ¿Qué hizo Satanás? Él vino a Eva, desafió la palabra de Dios y dijo, ¿Dios realmente te dijo que no se puede comer del árbol de conocimiento del bien y del mal? Él le dice que Dios, después Satanás dice, él le dice que Dios no quiere que coman del árbol porque entonces ella se devolvería como Dios. La referencia acá es que ella podría convertirse en un Dios, como ese libro, El Secreto. Eva fue tentada y comió del fruto del árbol. Y luego se lo dio a Adán, su esposo. Adán sabía lo que sucedería si comía del árbol del conocimiento, pero comió de todas modas. Mire, la conversación antes de que Eva fuera hecha, creada del riñón del hombre, la conversación se tuvo entre Dios y Adán. Él sabía lo que pasaba si comiera del árbol. Adán pecó intencionalmente, mientras Eva fue engañada. Tal vez Eva era su ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que amas más que a Dios. Así es como el pecado entró en el mundo y el pecado será juzgado. Pero, gloria a Dios, porque mire lo que dice Juan 3:18. Dice, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El Señor Jesucristo vino a pagar el precio por tu pecado y el mío, porque su propósito es que ninguno perezca. Hicimos un estudio en esto hace un par de semanas atrás, que se llamaba ese mismo título. ¿Hay algo en tu vida que amas más que a Dios?
Es una pregunta para que se hagan ese examen mientras que estamos acá estudiando la palabra de Dios. ¿Hay algo en tu vida que amas más que Dios? ¿De pronto luchas con orgullo? Tal vez no sea un ídolo o un orgullo, aunque muchísimos, especialmente los hombres, luchamos mucho con el orgullo. Pero todos. Pero de pronto ya has conquistado eso en tu vida y lo tienes de bajo control. ¿Has robado algo? ¿Has cometido adulterio? ¿Has asesinado a alguien? ¿Has tenido un aborto? ¿O incluso has envidiado de lo que otros tienes? ¿Tienes envidia de lo que otros tienen? E incluso, si solamente hubieras tenido esos pensamientos en tu corazón, la palabra de Dios, Jesús dice que eres culpable. Hasta el punto que eso fue lo que convenció a Pablo que era un pecador. Porque afueramente él se miraba como si había cumplido la ley, pero no fue hasta que la palabra de Dios le empezó a tocar el corazón y que tenía esos pensamientos en su corazón que fue convertido por el Espíritu Santo. Te digo la verdad, yo he sido culpable de todo esto y más. La ley o los 10 mandamientos fueron escritos en nuestros corazones de acuerdo con el libro de Romanos. Pero no fue creado para decir que soy un bueno o para ver si hice más bien que la otra persona, que mal. Tampoco es para ver si soy mejor persona que la otra persona. Hay gente que compara con otros y como su resultado creen que de pronto van a ir al cielo porque lo que hice bien fue mejor que lo malo. No. En Santiago la Biblia dice que la ley es un espejo para que yo mire y reconozca que soy un pecador. Como resultado de eso, no puedo estar ante un Dios santo y perfecto porque estamos separados por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Mire, aún la ley está escrita en nuestros corazones. Aunque usted no levante la Biblia, usted sabe qué es bien y quién es mal. ¿Quién le puso eso ahí? Dios. Para que nadie esté sin excusa. Hay absolutamente mal y bien. Pero hay buenas noticias. Juan 3:18 dice que el que crea en Jesús no será condenado. La creencia no es solamente el conocimiento en la cabeza y el conocimiento acerca de Jesús. No, eso no es lo que está diciendo acá. Mire lo que dice Mateo 8, 28 al 29. Dice: ahí se encontraron con él 2 hombres poseídos por demonios, saliendo de las tumbas, estrechamente feroces, para que nadie pudiera pasar por ese camino. Ya de repente clamaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, tu Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentaros antes del tiempo? Esos son los demonios respondiendo cuando ven a Jesús viniendo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? La creencia requiere una respuesta al llamado de Dios hacia el arrepentimiento. El arrepentimiento es hacer un giro de U. Si estás manejando el carro y acá en los Estados Unidos haces lo que llama un U-turn, un giro de U del pecado. Estabas en el carro en tu pecado, siguiendo a las 100 millas para adelante y después hiciste una U y empezaste a correr hacia Dios.
Si miras alrededor del mundo, está llamando, en términos militares, es dar un giro. Entonces, si estás en el ejército y estás así y sigues, es inmediatamente voltearte y correr hacia Dios. Mire, los demonios no solo sabían acerca de Jesús, sino que sabían que había un juicio que venía a ellos. Y amigos, hay un juicio que viene a nuestro mundo. Dios tiene que castigar el pecado. No solamente el mundo, el que no está en Cristo va a tener que estar enfrente de Él y ser juzgado por Dios. Todos vamos a pararnos enfrente de Él, pero Dios va a ver si tenemos la sangre de Dios, de Cristo, o si no. Si estás cubriendo la sangre de Cristo, para el lado vas. Al que no está cubrido va a tener juzgamiento. Mira, si miras alrededor del mundo, está llamando al mal bien y el bien mal. Otra pregunta acá, mire. ¿Cómo es que el 92% de los estadounidenses dicen que creen en la persona de Jesús, pero a medida que usted empieza a preguntar preguntas más específicas sobre lo que creen, los porcentajes comienzan a disminuir dramáticamente? No es que la palabra de Dios no sea confiable. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, porque ese es el resultado. Vean lo que dice acá en versículos 19 al 21 de San Juan. Estos 3 versículos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaban las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica el mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que sus obras sean expuestas. Pero el que hace la verdad sale a la luz, para que sus obras se vean claramente, para que se hayan hecho en Dios. El problema es la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Nuestra carne es débil y desea las cosas de este mundo. Si entras en una habitación oscura y enciendes un fósforo, lo eliminará rápidamente. Cuando nos presentamos ante el Señor y la palabra de Dios, nuestros pecados serán expuestos a la luz del mundo, Jesucristo, y comenzarás a ser convencidos en nuestros corazones de nuestros pecados. Por eso es que no queremos acercarnos a la luz, porque somos pecadores. Deseamos las cosas de nuestra carne, y si me pongo enfrente de la luz, entonces mi corazón empieza la palabra de Dios a transmitir y a convertirme en mi corazón. Como resultado, nos mantendremos alejados de la palabra de Dios. Sabemos que aparece que estamos en las cosas de Dios. Los ponemos la cadena. Entonces, los ponemos la cadena de oro con la cruz como una pieza simbólica. Usamos la lengua y decimos: yo creo, hermano, Jesús murió. Sí, hermano, Él vino a salvarme. Oh, Jesús y yo somos gentiles. Soy bendecido y favorecido. Sabemos usar las palabras cristianas. E incluso diremos cosas como: Jesús ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos, así que tengo que ponerme las pilas. Por cierto,
te digo que eso no se encuentra en la Biblia. Me hace recordar lo que me dijo un tío en Miami. Yo puedo recordarme de 3 momentos distintos en mi vida cuando tenía que orar buscando ayuda de Dios. Uno fue cuando mi primera esposa, yo a los 21 ya estaba divorciado con 3 niños. Pero aún mi primera esposa, mi ex esposa, quería abortar cuando yo tenía 15 años a nuestro hijo. Entonces yo iba a la iglesia después de la escuela y me sentaba de rodillas. Eso es lo que me encanta, sí me gusta de la iglesia católica, que siempre estaba abierta, o muchas veces estaba abierta, y uno podía ir y sentarse ahí. Pero realmente yo no sabía orar, pero simplemente rezaba y repetía las oraciones que se le enseñan a uno para memoriarse cuando se hace la primera comunión, cuando uno está creciendo y todo eso. Uno se recuerda lo que le hacen recordar a uno de memoriarse. Un día después de la escuela me habían dado una Biblia naranja de Gideon y un folleto con la palabra de Dios sobre el aborto. Y se lo di a mi suegra, quien pudo convencer a mi esposa, que ya se había ido de Miami, se regresó a Nueva Jersey, y la pudo convencer de no tener ese aborto. Dejé Miami y me mudé con ellos a Jersey City, Nueva Jersey. Pero no te preocupes, no soy tan bueno, porque el próximo embarazo tendríamos un aborto. Y cuando tenía 21 años ya estaba divorciado con 3 niños. Debiera ser 4 niños en ese tiempo. No estoy orgulloso de eso, pero gracias a Dios por la sangre estoy lavado. Y gloria a Dios, y yo sé que un día voy a estar reunido con ese niño. Amén. La otra vez que me recuerdo que traté de orar fue después de volver a casarme a los 22 años. A estas alturas ya había dicho la oración del pecador, pero realmente no tenía una relación con Dios debido a la condición de mi corazón. Vamos a hablar más sobre la condición del corazón más tarde. Durante los 2 embarazos de mi esposa, los médicos querían que mi esposa tuviera un aborto hasta que tuviera 8 meses de embarazo, porque dijeron que nuestras niñas nacerían retrasadas debido a los medicamentos que estaban tomando por su enfermedad de autoinmune. De hecho, se sorprendieron que todavía estaba embarazada, porque los medicamentos que le estaban dando también usaban eso para invocar los abortos. Entonces era un milagro que esas 2 niñas, en 2 diferentes tiempos estuvieran vivas. Pero ya que están, porque es vivas cuando están en el estómago. Amén. Están vivas dentro del estómago y no sabían cómo estaban vivas, porque esa medicina es para abortar a los niños, aunque se lo estaban dando para tratar sus problemas médicos. Y después, cuando vieron que todavía estaba embarazada y no había tenido una aborción o no se había descargado el bebé, entonces le dijeron hasta los 8 meses. Imagínese eso, diciéndole que tenga un aborto. Sin embargo, las niñas no solo nacieron, pero nacieron sanas también. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi esposa y a la iglesia que estaba orando por nuestras hijas. Honestamente, no eran las oraciones mías, porque solo estaba repitiendo la oración del Padre Nuestro, porque era lo único que me recordaba. No sabía ni lo que decía, pero lo repetía. Porque de verdad no conocía a Jesús. Conocía de Él, pero aún todavía no sabía cómo hablar con Él.
Ahora te digo, te expliqué que a ese tiempo ya había hecho una oración. Voy a explicar un poquito sobre eso. Mi esposa se había retrocedido de las cosas de Dios. Me conoció y me presentó al Señor y a su iglesia en Brooklyn, en Nueva York. Dije una oración de arrepentimiento. Me bauticé y comencé a aprender de la Biblia y de Dios. Aprendí rápidamente, estaba aprendiendo muy rápido, incluyendo podía defender la palabra de Dios, pero no sabía cómo orar o hablar con Dios. Aún me recuerdo haber hecho la siguiente pregunta al pastor durante la clase de bautismo. Pastor, la iglesia dice que no debemos jugar la lotería, pero si gano, ¿quieres el 10%? No era una pregunta de respuesta. Sabía que no había... Esa pregunta me hace recordar cómo los fariseos le hacían preguntas a Jesús. Era una pregunta para caer en trampa, porque no había una buena respuesta. Y así era de malo yo. Mire, aprendiendo la palabra, en la clase de bautismo, ya me había arrepentido supuestamente. Ya hice la oración. Pastor Tony, discúlpeme si le toca ver este mensaje un día de estos. Después de un año de ir a la iglesia, nos mudamos a Allentown, Pennsylvania, y no volvimos a la iglesia, ni buscamos de Dios. Los siguientes 6 años fueron difíciles, a pesar de que el Señor respondió a la oración de darnos 2 niñas hermosas y sanas. Aún mi esposa le habíamos prometido que íbamos a crecer esas niñas en la iglesia. Y mire, ya estábamos allá, ya había nacido una y después nacería la otra. Hay cosas que hicimos de las que no estamos orgullosos. Y eso solo a través de la gracia y la intervención de Dios que duramos esos primeros 6 años de matrimonio. Solamente por su gracia. Entonces, ¿por qué le dije esa historia? Quiero personal esto para que entiendan, darle una historia personal. Acá en Capilla Calvario, nosotros queremos predicar la palabra de Dios, queremos enseñarte a conocer a Jesús y ser realmente con ustedes que yo no soy un santo, soy santo ahora porque soy salvado, como usted, como cualquiera. Y la palabra dice que somos santos porque Dios los ha llamado santos, pero es por su gloria, es por lo que Él hizo. Pero yo soy un pecador como todos, un pecador salvado por la gracia de Dios. Te voy a hacer otra pregunta. Me gusta hacer preguntas. ¿Eres uno de los 62% de los estadounidenses que se ha comprometido con Jesús, pero tus acciones, frutos y caminar dicen otra cosa? Porque así yo fui durante 5 años. Me había arrepentido, hice la oración, pero seguía caminando como si fuera el mundo, porque no fue real. Pero en los Estados Unidos, en ese apuesta, ese estudio, dicen que 62% de la gente de los Estados Unidos se ha comprometido a Jesús. Pero si miras las acciones de nuestro país, no actúan como si fueran seguidores de Cristo. Mire lo que dice Efesios 4, 21 al 24, dice: si realmente has escuchado y has sido enseñado por Él, Jesucristo, como la verdad está en Jesús, que
que supongas que con respecto a tu conducta anterior al anciano que se corrompe según los deseos engañosos, y seas renovado en el espíritu de tu mente, y que te pongas al hombre nuevo que fue creado según Dios en verdadera justicia y santidad. Estos versículos nos dicen que si has escuchado el llamado de Dios y has respondido con fe y estás en su palabra, siendo enseñado por Él, Jesucristo, eres una nueva creación, un nuevo hombre o mujer, y dejas de vivir de la manera en que antes caminabas. Pero ¿cómo es esto posible? Estás sellado con el Espíritu Santo el momento en que hay verdadero arrepentimiento y respondes en fe al llamado de Dios. Amén. A medida que la palabra te lave y te vuelvas más como Jesús. La palabra de Dios es para conocer a Jesús y aprender más de Él y a saber cómo ser más como Él. No es un trabajo de nosotros, es el Espíritu Santo que nos empieza a lavar y ayudarlos a sacarlos las cosas viejas de por adentro para afuera. Uno no se limpia y después viene de Dios. No, uno viene sucio, así como fue encontrado, y Dios es el que hace el trabajo. Dios fue el que murió por ti en la cruz. Dios empieza y termina el trabajo. No es nada de lo que yo haga, es todo Dios, es por su gracia. Amén. Gálatas 5:22 dice esto: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tal no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, caminamos también en el Espíritu. A menudo confundamos el fruto del Espíritu con el don del Espíritu. Muchos prefieren hablar en lenguas que caminar en el Espíritu de Dios. Efesios 4:30 dice que no afiligen al Espíritu. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos estas cosas volviendo a nuestras formas del mundo. Le voy a dar un repase rápidamente de qué son esas cosas. Si eres cristiano, no hagas estas cosas. Estas cosas las hacíamos cuando estábamos en el mundo. Entristamos al Espíritu viviendo como los paganos. Estoy haciendo un resumen de Efesios 4:17 al 5:5. Viviendo como los paganos, mintiendo, por estar enojado, robando, maldiciendo, amargarse, siendo implacable y por ser sexualmente inmoral. Estas no son todas. Esto es un resumen de aquellas. Todas estas son pecados. Si están haciendo algo de esto, arrepiéntanse. Sus misericordias de Dios se hacen nuevas todos los días. Vamos a terminar con esto. Mencioné una condición del corazón anteriormente. Los problemas de la vida están en el corazón. Si estás luchando con alguna de los problemas que enumeré, debes entregar tu corazón al Señor. Para mí fue un corazón frío, duro como el cemento, duro como el corazón de mucha gente en esta ciudad. Por eso es que tengo un amor por la ciudad, porque yo era uno de esos pelados allá afuera, duro. Pecador.
A la edad de 28 años asistí a un retiro juvenil. Mi matrimonio estaba al borde de la ruina. Mi trabajo era mi ídolo, lo más importante para mi vida. Y cuando recibí mi primer mala crítica, fue como si mi mundo se hubiera caído. ¿Por qué? Cuando era niño en las calles, que fui criado sin madre, muchas tías tomaron su puesto, me movía. Yo me he movido más de 30 veces y la mayoría de eso fue mi juventud. Me mudaba de casa en casa y lo único que sabía era trabajar más duro que nadie porque vi que mi papá trabajaba fuerte. Y yo quería demostrarle al mundo que nadie podía detenerme. E incluso cuando las probabilidades estaban en mi contrario. Ahí es donde me levantaba más. Cuando me decías que yo no podía hacer eso, el trabajo mío era para probarte que tú estás incorrecto. Y por mucho tiempo eso fue lo que me llevó a tener el suceso que tuve. Porque tenía hijos, tenía motivación, aunque estaba divorciado. Yo quería mostrarle al mundo algo diferente. Yo no iba a dejar que este mundo me definiera quién era. Tenía algo que probar. Que no importa que vine de Colombia por el hueco y todas estas cosas. Yo quería decir, yo puedo hacer esto, aunque no importa lo que me tire el mundo. Así que esa mala crítica, que era injustificada, sacudió mi mundo. Pero la verdad era la voluntad de Dios para coger mi atención. Ese viernes por la noche, en el retiro juvenil, la hija del pastor estaba hablando sobre mi espacio, MySpace, y creyendo el ritmo de Dios para poner su oración. Hizo una pared para uno poner sus oraciones y que la ponga virtualmente. No era MySpace la red social, pero esa es la referencia, pero dijo, esta es la pared de MySpace y pongan sus oraciones acá. Me pareció patético. Yo dije, ¿qué tontería es esto? Esta niña de que está hablando, ¿por qué me están... Es una niña de 15, 16, 17 años y acá predicando y hablando de MySpace, qué cosa tan retardada. Pero escribí la nota adhesiva y publiqué en la pared diciendo, Dios, yo he superado tanto, ¿por qué no me usas? ¿Por qué no me usas para motivar a otros jóvenes? Después, pero luego comencé a preguntar. Entonces, después que empecé, motivé a los jóvenes. Entonces, esa es la nota que yo escribí. Después motivé a los jóvenes que los quedáramos hasta las 5 de la mañana jugando cartas de póker. A las 7 de la mañana me tuve que levantar y me recordé que me habían dado una tarea. Y la tarea era un montón de preguntas. Y al principio eran fácil. Era, ¿cómo creciste? Si eras pobre o rico. ¿A dónde viviste? Y cosas, hablándole, a todo el mundo le gusta hablarse de uno mismo. Especialmente, como le dije a ustedes, ha superado muchas cosas, entonces tengo una historia para decir. Qué chévere. Pero, ¿qué pasó? Entonces me empezaron a preguntar preguntas sobre qué cosas te gusta hacer en el Señor o qué haces en el Señor. Y me empezó a dar rabia porque yo no estaba caminando con el Señor. Qué preguntas tan totas. ¿Cómo puede ser esta tarea? Y me tocaba dibujar las respuestas. No era solamente escribirlas, sino tendría que dibujar mis respuestas. Terminé, entonces, ¿qué hice? Porque no sabía cómo responder a esas preguntas
que me estaban volviendo loco. Terminé dibujando un camino desde el nacimiento hasta donde estaba ahora. Y al fin del camino había una carretera para el cielo y una carretera para el mundo. Y ahí en el centro estaba Jesús con las manos abiertas. Pero el camino al cielo tenía huecos que te podías volver al mundo. Y estaba compartiendo mi dibujo con mi grupo y los tenía llorando y luego compartí algo que ni siquiera me di cuenta que había dibujado. Ese dibujo tenía la carretera. Habían pasos en mi vida y los pies míos estaban creciendo hasta que me puse más a un adulto. Y también tenía los pies de Jesucristo caminando al lado mío. Noté dos cosas. Noté que no habían pasos. No sé por qué. En mi primer matrimonio no tenía los pies de Jesucristo en mi primer matrimonio. Pero la otra cosa que vi cuando estaba, y no me di cuenta hasta que lo estaba compartiendo, que había dibujado un corazón vacío y le había ponido un candado encima de él. Alguien se me acercó y me contó cómo vivía en las calles. Esa noche en el servicio de la capilla solo oré para que Dios me diera un corazón nuevo, porque mi corazón se había vuelto tan frío que no lo dejaba nadie entrar a mi corazón, aún mi esposa. Cuando mi esposa quería hablar y si nos poníamos en una pelea, dije, si quieres, váyate. A mí no me importa. Porque yo no quería que nadie ya me hiriera. Ya había cerrado mi corazón. Cuando hice esa oración esa noche, nada más decir, Dios, dame un nuevo corazón. Eso fue septiembre 11 de 2006, un poquito después de las 7 de la tarde, o 7 de la noche. El Espíritu Santo cayó sobre mí y sentí que el mundo del peso se había levantado de mis hombros. Si estás sintiendo un tirón en tu corazón, es el Espíritu Santo tocando en tu puerta suavemente, diciendo, déjame entrar, por favor. Yo quiero entrar a tu corazón. Quiero entrar, lavarte. Quiero que recibas a Jesucristo. Ese es el Señor tocando en tu corazón hoy en día. Te animo que vuelvas a Dios hoy. Hoy es el día que recibas a Jesucristo. En Juan 6:35 dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si eres tú en este momento, pide al Señor que tenga un encuentro contigo y entregue tu corazón. Él no solo quiere salvarte, sino que tiene deseos de usar tu vida si estás dispuesto a darle tu corazón. Amén. Vamos a orar, y si ustedes están acá y siente que necesita oración, vamos a orar después de que termine de orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu mensaje, por reconocerlos quién tú eres, Señor. Por no es solamente suficiente creer en quién tú eres o conocer de ti, Señor, pero tú los llamas a tener una relación contigo. Tú los llamas a entregar tu corazón completo, dejarte que tú vivas en nosotros. Tú los dices que los arrepentimos de nuestros pecados. No importa lo que hemos hecho. Yo conté mi historia, Padre, para que anime a alguien que no importa lo que hagan hechos. Y tú sabes mi historia completa y solamente ha hablado un poquito de lo que hizo en mi vida. Pero tú me has perdonado, Señor. Y sé que no importa
lo que hemos hecho, tú los puedes perdonar, porque tú los amas. Tú moriste por nuestro pecado en la cruz. Entonces te damos la gloria a ti, Señor. Padre, que sigues tocando, que abran esa puerta hoy, Señor. Abran esa puerta hoy en el nombre de Jesús. Porque no sabemos cuándo los toca morir. No lo sabemos cuándo vienes por nuestra vida. No sabemos si salimos de estas puertas hoy y algo los pasa allá en la calle. No sabemos si alguien viene y cae en nuestras casas y los mata a pistola. No sabemos cuándo termina ese día. Tenemos este día para poder decir: yo quiero cometer mi vida a ti, Señor. Quiero entregarme, arrepiento de mis pecados y entrar en mi vida, Señor. Quiero que me perdones. Si ese es tú, pide al Señor ahí mismo. No necesitas un padre, un cura, un pastor. Dios, ahí mismo, donde estás, Él te recibe. Yo no fui a un altar. Ahí mismo le pedí a Dios en mi asiento, mientras que alabábamos al Señor en música. Ahí mismo le dije al Señor: Padre, dame un nuevo corazón. Y Él respondió. Él quiere responder al llamado de tu corazón. Él quiere responder al llamado que te está llamando. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, amén.